Buenas noches y bienvenidos a Acción Positiva. Continuando con nuestro aporte cívico a este proceso electoral, seguimos platicando de la segunda vuelta, que obviamente es lo que tiene ahorita todos los guatemaltecos muy pendientes y tratando de tomar la mejor elección en nuestro voto. El día de hoy tenemos el gusto de tener como invitado a alguien que es amigo del programa, que ha estado con nosotros muchas veces, su aporte siempre es muy importante y creo que va a ser una muy buena charla para saber cómo podemos plantear esta segunda vuelta. Así que bienvenido al doctor Manuel Villacorta, que tiene un currículum muy extenso, tanto en la parte política, en la parte empresarial, social, así que bienvenido, Manuel. Muchas gracias, Francisco. Es un honor estar con ustedes, es un privilegio. Muchas gracias por la invitación. Pues no, al revés, creo que toda nuestra audiencia que nos está viendo, hemos empezado aquí un proceso de decir, bueno, ¿cómo planteamos esta segunda vuelta? El día de hoy estamos a menos de un mes de que los guatemaltecos volvamos a las urnas y volvamos otra vez a decidir nuestro futuro por los próximos 4 años. Tenemos una elección que terminó muy cerrada, realmente es menos de un 5%, lo cual podría ir para cualquier lado, no sabemos quién va a ganar, pero tal vez para ayudarnos a analizar cuál es el escenario. Claro. Bueno, Francisco, yo creo que los últimos eventos políticos y electorales, en particular en Guatemala, han demostrado que entramos en una nueva fase muy dinámica, como se dice ahora, atípica, poco conocida, en donde se han roto esquemas, ¿no? En donde candidatos y partidos relativamente fuertes repentinamente desaparecen del escenario político virtualmente, en donde proyectos generalmente nuevos han dado sorpresas, como es el caso de FCN y Jimmy Morales. Yo creo que aquí hay que enfocarlo desde la perspectiva de la participación ciudadana, que creo que viene a ser un elemento muy positivo. Creo que todas estas manifestaciones públicas de la sociedad guatemalteca nos demostraron, por ejemplo, que la política es importante. Hasta hace muy poco tiempo no era así, sin embargo nos hemos dado cuenta de que la política es importante, que la política incide en el ciudadano, que por lo tanto el ciudadano debe estar inmerso en el hacer político. También incidió en el tema de la organización social. Nos dimos cuenta que ahora existen mecanismos, las redes sociales, recursos electrónicos muy útiles para poder organizarnos de inmediato, lo que favorece esa participación social. También el tema de la fiscalización que la sociedad está haciendo. Y aquí yo quisiera recalcar un aporte valiosísimo que debe insistirse, que no se ha tocado mucho, y es precisamente el tema de los medios de comunicación, de los programas como el tuyo, que vienen a ser propositivos, fiscalizadores y que aportan muchísimo en este gran proceso. Evidentemente, después del rompimiento de un gobierno que lamentablemente generó tanto daño al país, pues evidentemente no podemos tener nosotros soluciones inmediatas. Necesitamos tener paciencia, necesitamos tener una actitud muy reflexiva, muy inteligente, muy propositiva por parte de todos para con todos, y esperar que, bueno, si el proceso electoral va como va, pues entonces que genere él mismo una elección que sea favorable para el país y que se empiece a enderezar el proceso político, porque la incidencia de en otros temas, como el económico, por ejemplo, ya nos dimos cuenta que es muy grande. Bueno, para fin práctico, esta elección rompió esquemas en muchas partes, ¿verdad? Obviamente tenemos una de los 2 partidos que van a segunda vuelta, tenemos un partido que ha tenido una campaña millonaria, y por otro lado tenemos el partido FCN que realmente no utilizó dinero para su campaña, que rompe los esquemas de la política tradicional que hemos vivido aquí todo el tiempo. La ciudadanía se tornó totalmente distinto, ya esto ya no fue una elección de que los acarreados llegaron a un lugar, sino que realmente la ciudadanía se mueve sola, generó manifestaciones verdaderamente genuinas, sin acarreos, sin nada, y que la ciudadanía es un ente fiscalizador también de esto, de todo lo que está sucediendo, así como Acción Positiva, como todos los aportes que tenemos de nuestros invitados. Pero eso no cambia que en este mismo programa varias veces se ha manifestado que lo que teníamos mucho antes de que cayera el gobierno anterior era un Estado fallido. Entonces, mi pregunta es, primero, el escenario de qué es lo que va a recibir el próximo gobierno. Ok. Mire, yo creo que siendo objetivos desde la perspectiva científica, la perspectiva médica, por ejemplo, que es muy útil para el tema de las ciencias sociales, lo mejor es tener un diagnóstico preciso.
A partir de que tengamos un diagnóstico preciso, nosotros podemos ya operar con mayor propiedad. Y para responder tu pregunta, yo quisiera anteponer algo, y es, ¿qué va a hacer este gobierno actual de transición, que tiene 4 meses por delante? ¿Qué es lo que debería hacer para favorecer el cambio? Porque independientemente de qué candidato gane, tú preguntas, Correcto. por ejemplo, ¿qué país va a recibir? Yo no veo claro el esquema, la agenda del actual gobierno, y es muy importante. Yo creo, por ejemplo, que el gobierno del presidente Maldonado debería estar enfocado en aspectos importantísimos, como por ejemplo, elaborar un buen presupuesto del Estado, negociarlo con el Congreso. Bueno, Tiene la calidad. ya está totalmente cuestionado, viciado. Pero puede hacerlo, ya que es un hombre que no trae, digamos, un pasado político cuestionado o de confrontación. Esto porque debe ser un presupuesto que debe darle prioridad a aspectos básicos como el tema de la salud, el tema de la educación, el tema de la seguridad y el tema de la infraestructura, que está muy mal en el país. También debería haber hecho una fuerte presión por el tema de que hasta donde se pueda se avance, sino con aprobación de leyes como, por ejemplo, de contrataciones del Estado para evitar corrupción, por ejemplo, la ley de servicio civil también, y algo que es muy importante, Francisco, y es el diagnóstico, porque él tiene que presentar, según la Constitución, un informe del Estado a la Nación los primeros días de enero. Afortunadamente, él no tiene que mentir como un político, como un presidente tradicional, él tiene que hacer un diagnóstico de cómo encontró la situación, y ese diagnóstico es la piedra angular, es el mapa que va a ser la utilidad mayor que pueda tener el próximo gobierno para recibir cualquiera de los dos que qué tenga. país recibe, ¿no? Ahora, el escenario es, por ejemplo, de los 72 millones, o sea, Ministerio de Salud, estamos hablando que el 90% se va en su funcionamiento. Estamos hablando que Gobernación no puede proteger a sus ciudadanos. Educación, por más que lo miremos, educación estamos mal, tenemos problemas serios. O sea, en realidad es como un estado fallido en el cual, en mi apreciación, será el gobierno de Maldonado Aguirre un gobierno que simplemente está haciendo, debería ser visto como el que está haciendo la transición. Bueno, mira, yo puse un ejemplo la vez pasada al respecto y creo que es una analogía que nos puede explicar muy bien el tema. Hagamos de caso que el gobierno es un bus. La administración pasada embarrancó, encunetó ese bus, lo destruyeron, le robaron sus mejores, sí, peor barranco. Sus mejores partes, se las quitaron y lo dejaron abandonado y se fueron. ¿Qué es lo que necesitaríamos ahora? Un excelente equipo de mecánicos que llegue, que empiece a reparar el bus, que le ponga sus partes nuevas, técnicos, que lo arranque y que lo ponga de nuevo bien perfilado en carretera para decirle a la próxima tripulación, señores, aquí está el bus, ya funciona, llévenselo. Pero la pregunta es esa, ¿realmente está logrando el gobierno de transición eso? Por lo tanto, yo creo que es importantísimo pensar que en 4 meses, como se dice, no se puede hacer política pública, pero sí se puede hacer muchísimo para favorecerle al próximo gobierno la acción pública. Eso es fundamental. Desde nuestra primera elección democrática del gobierno Cerezo y todo, la gente se ha venido quejando, miren, nos entregaron un gobierno, primero se robaban las máquinas de escribir, ahora las computadoras y todo esto. Entonces, o sea, aprendiendo de eso, porque lo primero que hace un gobierno cuando entra es quejarse que recibió nada, no le dejaron nada, o sea, que está vacío, que no saben por dónde empezar. Entonces yo creo que será algo como una propuesta, como lo que se le puede pedir al gobierno actual, es que realmente sea un equipo de transición, que verdaderamente acompañe y haga una transición de verdad ordenada para que no importa quién gane, podamos empezar mejor. Por eso te digo que 2 elementos son fundamentales. Si tú vas a obtener la gerencia de una compañía dentro de 4 meses, lo mejor que te podría pasar es que yo, antiguo gerente, te deje un presupuesto bueno. Y por otro lado, que te diga, bueno, Francisco, aquí tenemos el informe de cómo está la compañía en todas sus áreas. Lo bueno, lo malo, lo que hay que corregir, lo que no hay que hacer, en fin. Es importantísimo que el actual gobierno, y ahí es donde también entra la fiscalización ciudadana, porque este gobierno es gobierno después de todo, ¿no? Presente un informe muy preciso del Estado de la Nación. Mira, yo creo que el próximo gobierno, independientemente de todo, va a encontrar una potencialidad en el conflicto social muy grande. Mira, yo creo que el próximo gobierno, independientemente de todo, va a encontrar una potencialidad en el conflicto social muy grande, porque no se han atendido, como tú bien decías, temas muy álgidos como son la salud, la educación, la vivienda, la infraestructura, ¿no? Eso es la seguridad.
Por otro lado, es un gobierno que va a entrar con un presupuesto desfinanciado, con un déficit fiscal terrible. No sabemos, con una calificación como país que no es buena. Con una recaudación fiscal que viene en picada. Y que realmente y además de eso, tiene ninguna credibilidad. Súmale los aspectos externos. Ya la CEPAL confirmó que América Latina no llega ni al 1% de crecimiento. Y ahí, eso, la economía mundial está en recesión. Es decir, todos esos elementos... En realidad que Latinoamérica ha vivido, o sea, por unos años ha vivido realmente una cosa espectacular. Hemos tenido Perú, venía creciendo todo el mundo, pero ahorita se frenó. Se frenó. Realmente tenemos que... Y esa es la realidad que va a recibir el próximo gobierno, independientemente de cuál de los dos sea, ¿verdad? Precisamente por eso, Francisco, yo creo que es el momento en que los guatemaltecos debemos trascender la confrontación y darnos cuenta de que al final todos vamos en este barco. Y que si la tripulación es buena, nos vamos a salvar todos. Que si la tripulación no es buena, nos vamos a hundir todos. Por lo tanto, yo creo que independientemente del que gane, que se les puede cuestionar algunos elementos, como por ejemplo la falta objetiva de presentación de propuestas, que no las conocemos, a menos de un mes no las conocemos, pero en el mejor de los casos esperemos de que el que gane, pues que gane y que cuente ya a partir de ahora con todo el apoyo institucional y social posible para que Guatemala pueda reencauzarse, porque estamos pasando una época... Y antes de entrar a las dos propuestas, porque creo que eso es una parte que nuestra audiencia está de cabeza en eso, pero cuando tocamos la parte mediática, ¿verdad? O sea, hemos visto que obviamente ahorita hemos tenido de alguna forma una cortina de humo en el cual estamos todos, pues ha habido gente protestando, hay jueves de CICIG, hay capturas, bueno, muy entretenido, pero obviamente también, y ahorita realmente no podemos mandar un mensaje que no sea de unidad, o sea, porque a mi criterio como que es la parte que nos está fallando a los guatemaltecos, tiene que haber una tolerancia para el próximo gobierno. Entonces como que, ¿qué mensaje dirías tú para la parte mediática que debería ser un mensaje de tolerancia que deberíamos de tener? Bueno, mira, yo creo que la sociedad guatemalteca debe hacer un gran esfuerzo. Hemos sido una sociedad confrontada desde siempre, lo estamos siendo ahora. Vemos que hay descalificación mutua a ambos candidatos en las redes sociales. Hay gente que toma actitudes intransigentes respecto a uno u otro. Correcto. Yo creo que el llamado tiene que ser el siguiente, Francisco. Guatemala es un país con muchos problemas, sin duda. Quizás el más grande, la gran pobreza que está afectando a la población, quizás la debilidad institucional que tenemos, como tú dices, que evidencia la potencialidad de un Estado fallido, pero si no, también... Que a mi criterio lo tenemos, ¿verdad? Podemos tocar el tema de eso, pero tenemos grandes ventajas. Fíjate, cuando tú piensas que Guatemala hace frontera con el mercado de producción y consumo más grande del mundo, que es el TLC, Canadá, Estados Unidos, México. Correcto. ¿Cuántos países del mundo no quisieran hacer frontera con eso? Bueno, y tenemos ventajas competitivas que, tremendas, por ejemplo, por puerto estamos más cerca que muchos lugares de México. Además de eso, tenemos salida a los dos océanos, imagínate eso. Tenemos una población joven, potencialmente deseosa de trabajar, millones de jóvenes de población económicamente activa con deseos de aportar. Tenemos un buen sistema de comunicaciones. Es un país que tiene muchísimas comunicaciones y buenas. En medio de todo un sistema financiero confiable que ha logrado mantener la economía del país estabilizada. Bueno, eso es real, eso es bueno. Entonces, el país tiene todos esos recursos como para decir Guatemala tiene cómo salir adelante. Es una tragedia y es lo que los extranjeros no entienden, cómo un país con tantos recursos no logra resolver sus grandes problemas estructurales, ¿no? Pero pensemos, esperemos de que haya tolerancia, que entendamos que tenemos que trabajar todos y orientarnos todos por la misma ruta. Es que yo creo que eso sí es un tema que yo creo que también como ciudadanos, o sea, que tenemos que tener tolerancia. Podemos tener ideas distintas, podemos tener puntos de vista distintos, pero yo creo que son buenos guatemaltecos al final. Me gustaría pensar que son buenos guatemaltecos que están yendo a segunda vuelta, que está tratando, pero en un punto yo digo que a partir del 14 de enero tienen que parar los descalificativos, tienen que parar, es la democracia, el que ganó, tenemos que apoyarlo como país, ¿no? Sí. Por supuesto, mira, yo creo de que ambos candidatos tendrán sus limitaciones, pero en términos generales mi percepción es que ambos quieren hacer un buen gobierno, eso es lógico. Es decir, cualquier candidato, incluso cuando ya se constituye un funcionario público, no digamos presidente, pues obviamente debe buscar que esos 4 años sean 4 años de éxitos, de logros y dejar un buen récord, ¿no? Es decir, no solo en cuanto a proyección nacional, sino personal. Entonces, yo pienso que evidentemente la lógica nos indica que ambos candidatos quieren hacer un buen papel. Ahora, gobernar no es fácil y indiscutiblemente gobernar un país como Guatemala es complejísimo. No es lo mismo que tú gobiernas un país como Costa Rica, donde sus canales operativos están muy sólidos ya, o como Uruguay, políticas, por supuesto, sociales, ya